amarilla de estaño. Si al amor lo adormece un desprecio, más tarde despierta terrible incendiario. No pretendas, mujer, olvidarme, ni borrar con champán el pasado, como marca indeleble yo. En el mes de julio, el equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos determinó el lugar exacto donde fueron sepultados los restos de Jorge Pedreira Brum. Y bueno, para conocer ese proceso, para conocer además de primera mano cómo vivieron los familiares, bueno, la búsqueda y finalmente esta ubicación, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Eduardo Pedreira, recién cruzadito el charco. ¿Cómo anda? Gracias. Exacto. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto recibirlo, tenerlo acá y me gustaría preguntarle, bueno, muchas cosas, pero ¿cómo fue ese proceso de que, bueno, finalmente dio lugar a esta ubicación de la sepultura? Porque no estamos hablando de los restos. Bueno, este caso. mucho gusto. Saludo a todos que me están tratando también acá y a la audiencia en general, a mis familiares. Bueno, un proceso, como podrán imaginar, no fácil, ¿no? Sobre todo en los primeros tiempos. Nosotros nos habíamos ido, yo primero, después mi papá, con mi mamá y mi hermana, por temas de todo tipo mezclados entre política y economía y el terror en especial el terror que se vivía acá en el año 74, que mi papá y ya destrozado moralmente por la situación y porque había estado más o menos bien en algún momento y la situación económica se venía agravando, bueno, decidieron cruzar el charco. Y bueno, esa fue la situación. Y bueno, yo más o menos estaba allá, trabajaba de mozo y bueno, mantenía la familia como podía. Al principio mi papá intentó comprar un rastrojero, que era un vehículo que se usaba mucho allá, pero que era viejo, tenía un motor a gasoil, o sea, que para hacerlo arrancar a la mañana había que empujarlo con un guinche. Y bueno, eso no anduvo. Después nos fuimos un tiempo a Entre Ríos, de donde era mi esposa, en Paraná. Y después salió la oportunidad de comprar una casita en el Gran Buenos Aires. Y bueno, y ahí es donde se produjo el hecho. Mi papá enfermó porque el principal motivo fue el desarraigo. Lo llevamos al médico y dijo que era congoja. Nosotros interpretábamos que era otra cosa, pero viste que se desmemoriaba, qué sé yo, pero el médico dictaminó eso. Claro, viste, una persona de esa generación, trasplantarla a un lugar como ese, tan inhóspito como era Buenos Aires, era difícil. Uno con 20 años no había problema, que era la edad que yo tenía, ¿no? Claro, además una persona que había tenido un éxito importante, tu padre, bueno, como cantante ni que hablar, que cantaba igual o muy parecido que Gardel. Y eso decía mi esposa. En realidad en el pueblo y en Maldonado era conocido. Tenía amigos, Gabino Sosa, era gran amigo de un payador negro que había en Pan de Azúcar. En realidad mi padre era de origen muy humilde, como toda la familia. Y bueno, yo me acuerdo, tengo la imagen nítida de Angelito, creo que era el payador, y otro moreno que venían siempre a mi casa, porque mi papá se había criado junto con ellos, ¿no? Les cuento esto para que vean el origen, ¿no? Claro. Mi papá de chiquito vendía berro, cazaba pájaros y los vendía en la estación de trenes de Pan de Azúcar, ayudaba, en algún momento mantenía hasta la casa. Eso decía una tía mía. ¿Y era patadura o qué lugar ocupaba en el No, jugaba el 4, era regular, pero era muy fierrero. Sí, sí. Eduardo, ¿y cómo fue esa, digamos, me imagino que la búsqueda fue larga en un momento que era muy difícil en Argentina, mirá, con dictadura acá, pero que llegaron porque sorprendió el dato, es decir, ¿cómo fue que unieron ahora con la Institución de Derechos Humanos? El tema es así, mira, nosotros estábamos desconectados de la política, yo tenía algo, pero no estábamos conectados. Entonces estábamos ajenos, o sea, no sabíamos la represión que había en Argentina. Entonces cuando mi padre sale un día a acompañar a un amigo y se extravía, pensamos que era un extravío.
En realidad no conocíamos bien la situación. Eso después, en una conversación con Walter y que me da toda la información. Walter Pernas. Walter Pernas, exactamente. Gran amigo al que le mando un saludo. Gran persona, además. Igual periodista. Es un Como no lo conocemos, colega. Bueno, ese hombre fue el que llegó a ¿Ellos se contactaron? desentrañar esto por medio de familiares. Ajá. Mi papá se pierde y, bueno, yo hago denuncias en las comisarías de Buenos Aires que me quedaban alrededor. Después llego hasta la seccional Paraderos de Capital Federal, hablando por contacto, pongo un aviso en el diario, trato de ir a un canal de televisión, no me atienden, el portero me frena en la puerta. Sí, la búsqueda fue intensa, yo en aquel tiempo no tenía coche, nada, y andaba en bicicleta recorriendo Merlo, Moreno, qué sé yo. Y bueno, y después fue pasando el tiempo y no tuvimos ninguna novedad de nada. Y yo en mi ingenuidad, pese a que de política creía entender algo, nunca pensé que iba a tener el fin que tuvo. Porque un hombre que está enfermo, le faltaban algunos dientes porque tenían un problemita en la boca, y no era peligro para nadie. O sea, así que el tema es que, bueno, después viene toda la información que ustedes tienen y vos querés te cuento. Ya... No, lo que yo me gustaría preguntarle es cómo une que fue por motivos políticos y cómo se dio esta... Ahora viene el tema. Eso viene ahora. Ajá, a la actualidad. A la actualidad, porque hace unos años informaron a la Cancillería uruguaya de que habían encontrado, desde el municipio de Malvinas, Argentina, que es donde está el cementerio de Benangur, habían encontrado un dato. El nombre de mi papá y NN, porque mi papá había desaparecido con los documentos uruguayos en el bolsillo, porque mi mamá siempre le ponía por las dudas, porque teníamos miedo, que no. Y bueno, pero él era muy porfiado y ese día salió y bueno. Y yo pienso que el tener los documentos lo perdió porque si no lo hubiera tenido capaz que era diferente la situación. Y después cuando hablo con Walter me voy enterando de la cosa, porque resulta que había una ficha de mi padre, que yo no sabía, ficha de inteligencia, que la tengo ahí, si querés te la muestro, donde desde el año 46, 47 ya estaba fichado como comunista. En el 61 un informe de inteligencia militar y le están siguiendo los pasos. Y ya en el 74 registran su salida de Uruguay, ¿no es cierto? Eso yo lo desconocía, por supuesto, en un informe de inteligencia. En realidad, ahora, ya hace unos años aparecieron acá unos informes, nos estamos desayunando, que estamos perpetuamente vigilados, como decía Foucault, que es verdad, y eso a la larga lo convirtió en un desaparecido y asesinado. Y... Perdón. No. Ese dato que mandan hace unos años, cuando estaba Michelini... Felipe Michelini. Felipe, con el que yo tuve una entrevista, me dijo que había aparecido ese libro y una autopsia, que decía que había muerto de muerte violenta, en el hemitórax. ¿Tá? Bueno, piensa, bueno, lo mataron en el tren, lo tiraron del tren, era en Buenos Aires, no es fácil, ¿viste? Es una jungla, y más en aquellos tiempos. Claro, nunca lo había asociado con un tema político. No, yo tenía familiares que me decían, mirá Eduardo, que papá, a tu papá, y yo decía, yo no me cabía en la cabeza que alguien matara a un tipo enfermo, ¿tá? Ese era el tema. O sea, sabía de la situación política, no sabía lo que pasaba exactamente en Argentina, pero sabía de acá. Y lo que pasaba con los compañeros que caían y todo, los que le hacían, cosas que tampoco me entraba en la cabeza porque yo tenía otra imagen de lo que era el ejército uruguayo. Porque a mí soy un aficionado a la historia y siempre me encantó Artigas. Y bueno, tenía esa imagen idílica que a la postre, por supuesto, era idílica. No, eso no pasaba. Si bien había gente muy valiosa dentro del ejército uruguayo, había otros. Lamentablemente, sin juzgar, esas cosas pasaron acá. Todos lo saben, o no lo saben, porque ese es el tema. El tema es que se ha perdido la memoria
o se trata de perder. Aunque cada vez hay más gente que trata de recuperar a sus desaparecidos y de ver cómo, de saber lo que era. En especial muchos jóvenes no saben la historia. ¿Por qué? Porque salvo algún canal como ustedes, por ejemplo, sin pasarles la mano, se ocupan de divulgar esas cosas. Pero lo demás la disfrazan, ¿no? Y ya lo sabemos bien cómo funciona. Claro. ¿No? Eduardo, yo quería preguntar... Bueno, te termino de contar la historia. Sí. Entonces, bueno, eso pasa, me tratan de... me piden mis datos, Michelini, porque se los piden de Argentina para hacerle un homenaje a mi padre. ¿Y eso fue en qué año? Antes del COVID. Ajá. Antes del COVID. Yo le digo, como no, denle mis datos. Yo no tenía nada que ocultar, vivía en Piriápolis, trabajaba, mi señora todavía estaba, bueno, más o menos bien, después enfermó. Le di mis datos. Bueno, después no llamaron nada y un día me llamaron, Michelini me llamó a la oficina con el Díaz, creo que era no me acuerdo ¿El ministro? No, el director, no me acuerdo, ahí estaba en el palacio de ahí, yo no conozco mucho Montevideo, disculpe. Y bueno, me dijeron que me pidieron disculpas, porque no habían hecho homenaje a ninguno, y yo sospecho que fue un intento de llevarnos para allá o de averiguar quién era yo y qué estaba haciendo. No entiendo todavía por qué, pero bueno, eso pasó. Pasó el tiempo, vino el COVID, mi esposa se enfermó, no pude viajar a Buenos Aires a ver qué pasaba realmente ahí, voy a ir yo mismo. Michelini me dijo, no vayas. Digo, no, yo quiero ir. No, está encargado la Cancillería, me dijo. Está encargada, habían estado en contacto con el gobierno argentino y bueno, eso quedó ahí y después cambió el gobierno y acá no pasó más nada, ¿viste? Como que no había pasado nada. Bueno, y ahí aparece familiares a que les mando un gran abrazo, también en el instituto, y mi agradecimiento eterno. Y bueno, y Walter, y el otro señor, el otro periodista de Argentina, que es uruguayo, de Brecha, no me acuerdo el nombre. Kovacic, Fabián Kovacic. Y bueno, y entran a investigar el tema y resulta que, bueno, mi papá, aparecen 2 autopsias, aparecen diferentes días de su muerte, aparece el informe de inteligencia, y Walter me cuenta todo esto en un bar en Buenos Aires, y yo empiezo a abrir los ojos, ¿no? Porque no sabía del informe de inteligencia, no sabía de las 2 autopsias, y después una de ellas tiene un agujero de bala en la cabeza. Y ahí hice clic, ¿viste? Ahí recién desperté, ¿no? Digo, sí, pero ¿qué ser tan ingenuo? Yo nunca había querido, habíamos denunciado por varios lados, pero nunca quise hacer reclamos, porque como no estaba seguro con mi hermana de qué es lo que había pasado, no queríamos perjudicar tampoco a los movimientos que reclamaban por lo desaparecido, ¿no es cierto? No sé si queda claro la idea. Entonces, bueno, y ahí hizo clic y ahora, bueno, aparecieron sus restos en el cementerio. No aparecieron sus restos. Se identificó. Cuando viene el libro con NN, ahí también hay una antropóloga que es directora de Derechos Humanos en el municipio de Malvinas, Argentina, que le mando también un beso grande porque esa mujer, por intermedio de alguien que intercedió evidentemente, y le doy gracias a Dios, encontró el dato. Y ahí, 45 años después, me vengo a enterar de que a mi padre lo asesinaron vilmente, de gusto además, porque no tenía militancia. En ese momento, nosotros éramos todos del partido, y como dije una vez, a mucha honra, porque luchábamos por un mundo mejor. ¿Tá? Y seguimos luchando, y vamos a seguir. Y esos que hicieron con mi padre, que son los que desaparecieron, son ellos, porque no aparecen a dar la cara. Y el tema acá es el dolor que tiene esa gente de familiares que conocí. Ese día que vine a Montevideo el 12 del mes pasado, mi hermana se quejó de que no podía encontrar los huesos, porque esa es otra parte de la historia, no sé si hay tiempo, te la cuento. Se identificó dónde fue sepultado. Bueno, sepultado es entre comillas, ¿viste? Bueno, le vi el dolor, termino la idea, el dolor a una de las compañeras que estaba buscando a su compañero, no lo podía encontrar. Cuando mi hermana se queja de que los huesos de mi padre los desparramaron, no sé dónde están, porque esa es la otra parte de la historia, más con el dato todavía, como dijo la senadora Lasso en una entrevista, no sé si le hicieron ustedes o alguien le hizo. Y yo quiero los huesitos de mi papá, y esa chica le dijo, por lo menos vos lo encontraste.
me caló profundo. Por eso el mensaje es que quiero dar humildemente, es que nunca más pase eso. Pero además, para que no pase nunca más, no basta con la mera enunciación de las palabras. Esto es lucha, porque esto es lucha de clases. Mi padre fue víctima de eso. ¿Da? Yo sé que a la sociedad uruguaya no le va a gustar saber que vive en una lucha de clases, porque el mundo entero está dividido en clases sociales y siempre hay una clase dominante. Y la burocracia y los medios en general, no hablo de ustedes, tratan de disimular la cosa. De hecho, desde que hay una historia humana y hay diferencias sociales, eso pasa. Pero ese es el fondo de la cosa. Y eso es lo que hay que cambiar. Y no se debe ocultar ni barrer bajo la alfombra, se debe saber. Perdón. No, pero te termino la idea. Te termino la idea. Entonces, en el año 84 creo que es, los restos de mi padre junto con... Estaban enterrados, eso Walter lo tiene muy bien, si ustedes lo buscan. Nosotros fuimos a la conferencia, la pasamos y bueno, fueron enterrados, desenterrados y en una fosa común, es tremendo. Exactamente. Entonces, mi hermana ahí se sintió mal. Y digo, no, yo no me sentí mal, porque mi padre no está ahí. Están los huesos. Y además está rodeado de jóvenes, más de 100, de entre 20 y 25 años, según las autopsias preliminares, también con un tiro en la cabeza y asesinado cobardemente. Entonces, mi padre no está solo, ¿no? Está ahí. No importa que no tenga la tumba. Algún día tal vez la ciencia, dice Walter, pueda llegar a diseminar dónde está su hueso. A mí no me interesa. Él está en otro plano para mí. Se nos está terminando el tiempo y no... Perdón. No, para nada, al contrario. No, esas historias son las que también uno se emociona. No, para nada. Quiero decir que mi padre era ¿viste cómo viste ahí? Ustedes pasaron, bueno, era jugador de fútbol, era cantor de tango, era camionero. ¿Era primo de Blanca Luz Brum? No, es sobrino. Bueno, tenía la poesía al lado. Sobrino, sí, claro. Blanca Luz no era tan buena poeta como dice. Era un personaje, un personaje sin duda. Si querés otro día hablamos de eso. Hay libros muy buenos escritos. Entre ellos uno de Piñeiro, un cirujano, creo que es el que más se acerca a la figura de Blanca Luz. Pero nos quedará a cuenta de más. Eduardo, muchísimas gracias por ahora, pero no va a ser el último encuentro. Está bien. El mensaje es este, ¿no? Ante una sociedad tan destrozada y que mira para sí misma, individualista, yo les digo humildemente, ¿no? Alguien que dijo hace muchos años, más de 2000, no es odiados los unos a los otros, debe ser amados los unos a los otros. ¿Ah? Nada más. Saludo a todos y gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Un placer.